¿Tenía que ver con la fisión? ¿Qué pasa durante la fisión? Se dispara un neutrón al núcleo de un átomo de uranio, se divide y libera energía. Una gran cantidad de energía, ¿sí? Una cadena de núcleos divididos que se multiplica, atraviesa el uranio, multiplicándose, duplicándose, cuadriplicándose en una millonésima de segundo de una generación a otra. 2 divisiones para empezar. Luego 2 al cuadrado, 2 al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. El tronar de la avalancha retumba en todas las montañas alrededor. Hasta que más tarde o más temprano, digamos después de unas 8 generaciones, 2 elevado a 80 motas de polvo han sido desplazadas. 2 elevado a 80 es un número con 24 cifras, suficientes motas de polvo para crear una ciudad. Y todos viven en ella. Pero hay una dificultad. Gracias a Dios hay una dificultad. El uranio natural está constituido por 2 isótopos diferentes, el uranio 238 y el uranio 235. Menos del 1% es uranio 235, y esta pequeña fracción es la única parte que es fisionada por los neutrones rápidos. Esta fue la gran intuición de Bohr. Le sucedió cuando estaba en Princeton en 1939, caminando por el campus universitario con Wheeler. Aquí hay una doble dificultad. El 238 no solo no puede ser dividido de ninguna manera por los neutrones rápidos, sino que los absorbe. Así que al poco tiempo que comienza la reacción en cadena no quedan suficientes neutrones rápidos para fisionar el 235. Y la cadena se detiene. Es tentadoramente difícil. Afortunadamente difícil. Hemos escuchado, y hemos empezado así, con un pequeño fragmento de la obra Copenhague, escrita por Michael Frayn y representada durante un tiempo en Broadway. Versaba sobre lo que pudo ocurrir en un encuentro que mantuvieron Bohr y Heisenberg en 1941. Hay que decir que Heisenberg fue un alumno de Niels Bohr y se convirtió en el líder del proyecto alemán de bomba atómica. Este año es un año especialmente importante para todo de lo que vamos a hablar a continuación, porque se celebra precisamente el aniversario del modelo atómico de Bohr. A mí me gustaría empezar con Carlos Antonaz, catedrático de física, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Con Daniel Rodríguez, bienvenido. Bien hallada. Y la profesora Cristina Santa Marta, bienvenida, Cristina. Hola, gracias. Bohr nació en Dinamarca, nació en Copenhague, era hijo de un luterano muy devoto y catedrático de fisiología en la universidad, y de Ellen Adler, que era una mujer adinerada de una familia judía y que tuvo y tenía gran importancia en la banca danesa. Su vida, por tanto, empezó en un ámbito, digamos, asentado de una clase, podríamos decir, media-alta, y con esta mezcla también de religiones. Sí, nació en una familia de clase alta, tuvo acceso a buena educación y, como bien has dicho, su madre era judía, lo cual fue bastante determinante para el trabajo de Bohr durante la Segunda Guerra Mundial, porque Dinamarca pues, fue invadida por los nazis. En la parte académica se doctoró en la Universidad de Copenhague y después de doctorarse, que hizo una tesis sobre el electrón, pues intentó irse al Reino Unido para trabajar con Thomson, que fue el descubridor del electrón. Pero Thomson le rechazó como estudiante de doctorado y como segunda opción se fue a estudiar con Rutherford a Manchester. Rutherford también veremos luego que tuvo muchísima importancia. Todas estas personas de las que hablamos han sido premios Nobel, con lo cual ya se ve de qué nivel científico estamos hablando. Lo hemos hablado en otros programas. Lo primero, quizá, y al hilo de la biografía de Bohr, yo creo que hay que decir que vivimos en una época importantísima, quizá única para la física. Sí, los locos años 20, locos para todo, también fueron locos para la física, porque es cuando tuvo, yo creo, la mayor ebullición toda la física cuántica, que es algo que es... Iba a decir que para el pueblo es muy desconocida, pero incluso en los ámbitos científicos era tan difícil de comprender que solo unas pocas mentes privilegiadas alcanzaban a hablar con propiedad de la física cuántica. Bohr en 1916 ya era profesor de física teórica en la Universidad de Copenhague y consigue fondos para crear el Instituto Nórdico de Física Teórica, que dirige prácticamente hasta su fallecimiento. Efectivamente, Bohr es conocido por ser además un buen gestor de la ciencia. De hecho, actualmente ese Instituto de Física Teórica lleva el nombre de Niels Bohr.
¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Que, como hemos dicho, para él fue importante por el ascenso de Hitler, la ocupación de Dinamarca y por ser judío. Bohr había estado en alguna estancia en Estados Unidos y había tenido relación con Oppenheimer, que era el padre, digamos, de la bomba atómica. En esta entrevista en el 41, que refleja la obra de teatro, se supone que Heisenberg va a intentar excavar un poco en Bohr qué sabe él sobre la bomba atómica que tenían los aliados, puesto que Heisenberg era alemán y él estaba en el lado de fabricación de la bomba atómica alemana. Finalmente tiene que huir en el 43, se va primero a Suecia, después salta a Londres y de Londres ya salta a Estados Unidos y allí trabaja en el famoso proyecto Manhattan en Los Álamos, que es donde desarrollan toda la parte de la bomba atómica. Al acabar la guerra y pacificarse ya un poco Europa, vuelve a su Copenhague porque no es como Einstein, que al final se queda en Estados Unidos. Él prefería regresar a su patria, de hecho ya muere en Copenhague y allí desarrolla toda su carrera, pero dedica gran parte de su vida a una fundación de átomos para la paz, porque al ver los resultados de la bomba atómica decide que esa energía es demasiado peligrosa para usarse para la guerra. Es curioso porque hemos empezado precisamente con esta pequeña dramatización en la que hay una especie de intuición, la que dice que es muy dificultoso, que es prácticamente imposible, pero que es tentador y que gracias a que es dificultoso, pero en el fondo ahí está el problema de la energía nuclear, y él mismo, que de alguna manera hace algo para que eso ocurra, se vuelve totalmente, desde luego, pacifista después y aboga continuamente, después de la Segunda Guerra Mundial, para proyectos y usos pacíficos de la energía nuclear. El mismo tipo de comportamiento lo podemos encontrar en Albert Einstein. También colabora en el proyecto Manhattan y luego se manifiesta como un gran pacifista. Precisamente yo creo que estos científicos tenían en mente el diseñar un arma disuasoria, tenían en mente no llegar a usarla nunca. En la obra intenta un par de veces convencer a Heisenberg de que es muy difícil en muy poco tiempo conseguir esa liberación de energía. Lo intenta, que yo recuerde, en la obra 2 veces, y le dice que no tiene idea de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Que, por cierto, en el momento en que se desarrolla esta obra, el año 41, aún no ha entrado en guerra contra el eje. Heisenberg intenta sonsacarle y le dice que él, siendo un patriota alemán, debe de conocer qué es lo que hacen otros países, puesto que no quiere una derrota deshonrosa para su país. Posiblemente él ya conciba que es imposible someter al resto del mundo, y lo que quiere es tener un arma, al menos al mismo nivel que los aliados, para paralizar de alguna forma, sin la invasión de Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Hemos dicho, y eso es una cosa que a mí siempre me llama la atención, estos maravillosos años 20 que nos decía la profesora Santa Marta, porque verdaderamente así fueron para la física. La física entonces además planteaba problemas que se iban solucionando y la física clásica sufrió una especie de convulsión, podemos decir. La física clásica sufrió convulsiones desde prácticamente el final del siglo XIX. En 1900, o sea, el último año del siglo XIX, es cuando plantea su hipótesis cuántica Max Planck. En Max Planck se basa Albert Einstein para proponer su teoría sobre el efecto fotoeléctrico, donde aparece por primera vez el fotón. Y es en 1913 cuando este conocimiento lo utiliza Bohr para plantear su modelo atómico. Es también curioso porque aquí parece y empieza ya a desgranarse como el árbol. Por un lado estamos hablando de Planck, pero son como dos ramas, podemos decir diferentes, probablemente en algún lado converjan Bohr y Einstein. Hasta que Bohr plantea su modelo atómico no son divergentes, simplemente los dos abogan por una cuantización de la energía, es decir, la energía se transporta en pequeños paquetes que no son divisibles. Es un poco como pasaba con los átomos. Es posteriormente, conforme se va desarrollando todas las consecuencias filosóficas sobre el conocimiento que podemos tener del mundo, precisamente en los años 20, cuando empieza a haber divergencias. Mientras que Einstein sigue con una concepción muy determinista de las leyes de la física, es decir, que todo se puede predecir
salvo errores en la medida, Bohr y Heisenberg y Schrödinger se dan cuenta de que hay una limitación de principio, que es el principio de Heisenberg, que nos dice que no podemos medir determinadas cosas, por muy buena que sea nuestra herramienta de medida. De aquí es de donde surge la famosa frase de Einstein de que Dios no juega a los dados con el universo, haciendo referencia precisamente a esta interpretación probabilística de las limitaciones que tenemos en nuestra medida. Pero, sin embargo, la física y hasta la física de hoy utiliza de alguna manera para diferentes cosas, pero utiliza estos dos ramales importantísimos de los que estamos hablando. Sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos del universo, utiliza una física y utiliza la otra, o utiliza unas teorías y utiliza las otras. Hay la física de lo grande, de lo pequeño y de lo rápido. Es justamente a comienzos de siglo cuando empezamos a ver cómo se pueden unir algunas de ellas. El trabajo en cuántica, en la parte que decía antes Daniel, con respecto a que uno es determinista y el otro no, es debido a que uno se dedica más a la mecánica y mientras que otro se dedica, digamos, a la cuántica, a explicar un tipo de experimentos que es intentar explicar el origen, cómo es el átomo y los modelos que hay de átomo. Hay unos modelos, pero que tienen siempre grandes problemas para poder resolver ciertos experimentos. Se hace un experimento, se hace una medida y esa medida no coincide con lo que propone el modelo. Sí que es verdad que eso que es pequeño luego va a ser desarrollado, digamos, de una forma mucho más sistemática por Dirac años más tarde. Van poniendo pequeños ladrillos. Planck, digamos, muestra lo que es la constante que hace que cuadre el experimento del cuerpo negro. Con esa constante, Einstein es capaz de determinar el efecto fotoeléctrico y después somos capaces de desarrollar otros problemas y ajustarlos poco a poco, pero son pequeños ladrillos que falta una teoría completa que no será hasta Dirac que no se genere. Hemos llamado este programa "Y Bohr se comió el pudín de pasas". Bueno, hay que explicar por qué se llama "Y Bohr se comió el pudín de pasas". Y es porque el modelo atómico de Thomson es el modelo del pudín de pasas que Bohr, de alguna manera, luego engulló. Vamos a explicar un poco qué es este modelo atómico de Thomson. Sí, como dijimos al principio en la biografía, Bohr intentó después de su doctorado ir a trabajar con Thomson, que era el descubridor del electrón, y Thomson tenía un modelo atómico que se llamó popularmente el pudín de pasas, en el cual había carga positiva y carga negativa. Los electrones serían como las pasas metidas dentro del pudín para intentar explicar cómo era la estructura del átomo, porque se sabía que el átomo era neutro, había partículas con carga negativa, los electrones. Luego tenía que haber unas partículas con carga positiva que contrarrestasen a esos electrones para que el átomo fuera neutro. Y ya se había aquel entonces deducido la relación carga-masa del electrón, con lo cual, pues bueno, se sabía también qué masa tenían, qué carga. Él dijo, bueno, pues para que un átomo exista y tenga que ser neutro, tiene que haber un montón de cargas positivas, un montón de cargas negativas, y la manera más sencilla que había en el momento era aglutinarlas en una bola, en un pudín. Pero ese modelo pues tenía bastantes inconvenientes, pues la repulsión entre las cargas no quedaba explicada, entonces... Sin embargo, fue bastante bien aceptado por los científicos del momento. Bueno, era una solución de contingencia. De hecho, no todo el mundo se lo debía creer cuando que Rutherford realizó sus experimentos bombardeando una hoja de oro con partículas alfa. Y lo que observó fue que muchas de estas partículas atravesaban. O sea, el pudín tenía muchos agujeros o no era tan pudín, mientras que otras rebotaban hacia atrás. Es decir, había una parte, digamos, sólida que bloqueaba esas partículas alfa. Este sería otro modelo atómico, el de Rutherford. Exactamente. Este es el siguiente modelo atómico, que es un modelo parecido al sistema solar. El Sol sería el núcleo atómico, cargado positivamente, y alrededor estarían girando los electrones, a modo de planetas. Pero sí, esto plantea un problema, y es aquí donde aparece la figura de Bohr para resolverlo. Aquí es donde Bohr aparece y se come este pudín de pasas primero y de alguna manera da un paso más en el modelo atómico, creando un modelo atómico. ¿Cómo? Pues básicamente el modelo de Bohr es un modelo de Rutherford, pero con ciertas restricciones para que se acople a la evidencia experimental que hay. Sigue habiendo un núcleo positivo, sigue habiendo unos electrones que giran alrededor, pero Bohr se da cuenta de que hay medidas experimentales que indican que los cambios de energía en estos átomos se producen a saltos. Y esto le recuerda a la idea de Planck. Entonces, lo que hace Bohr es decir, vale, los electrones están girando alrededor del núcleo, pero solamente pueden hacerlo en determinadas órbitas. Y estas órbitas son tales que el salto de energía de una a otra
es la energía de un fotón. Es un modelo basado en Planck, pero totalmente diferente. Además, hay que decir que en 1922 recibe el Premio Nobel de Física. ¿Lo recibe por estos trabajos, precisamente? Sí, lo recibe precisamente por el nuevo modelo atómico y por incluir ahí todas las teorías de la cuantización, que es lo que estaba en aquel momento en boga también. También hay que decir que el modelo de Bohr es simplemente el modelo del átomo de hidrógeno, es decir, el modelo de átomo más sencillo que encontramos en la naturaleza, que es un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor. Las ecuaciones de Bohr resolvían este problema. Luego, para átomos más complicados, los modelos también se complican grandemente, pero en realidad todo se basa, simplificando el problema, en el modelo de Bohr. El modelo de Bohr funciona, como ha dicho Daniel, tiene unas órbitas que están cuantizadas y un electrón girando en esa órbita no radia energía. ¿Por qué recibió el premio Nobel? En realidad es por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. Hay que decir que estamos celebrando este año precisamente el año de este modelo atómico de Bohr. De ahí que hemos dedicado este programa, aunque me encantan otras partes de Bohr, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mecánica cuántica, sobre todo con el universo y sobre todo con lo que le diferencia precisamente de Einstein, estas teorías que yo no sé cómo estará la física en este momento, pero que resultan muy sugestivas para quien no sabe de física. Bueno, precisamente a Bohr le debemos un principio de la física cuántica, que es el principio de correspondencia. Este principio lo que dice es que en el límite de tamaños grandes, lo que predice la mecánica cuántica tiene que coincidir con lo que predice la mecánica clásica o relativista, la de Einstein. Por lo tanto, a pesar de que pueda haber diferencias en cómo interpretaban el mundo uno u otro, cuando se remiten al experimento, los dos, en el límite que les separa, deben predecir lo mismo. Y ya para acabar, ¿qué importancia tiene los trabajos de Bohr, por supuesto en general, y sobre todo esta teoría, digamos, del átomo de Bohr que celebramos este año? Pues que a partir de tener un modelo que funcione del átomo, hemos desarrollado una tecnología, hemos desarrollado teléfonos, ordenadores, puertas que abren y se cierran de forma automática. La tecnología del siglo XX y del siglo XXI se basan fundamentalmente en la mecánica cuántica. Es eso también muy curioso y saber además las aplicaciones es muy interesante. Sí, y que todavía en la universidad seguimos estudiando el átomo de Bohr. No ha habido otro modelo. Lo pueden perfeccionar y matizar, pero no engullir como se engulló el pudding. Pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión. A ti, Isabel. Adiós. Adiós.